para que ustedes vayan viendo la lección de hoy. Ahí. Ok. Bueno. Este es, como ya sabemos, todo el módulo 4, diseño de proyecto innovador. Esta es la última lección del módulo, eh, que tiene por nombre formulación de proyectos y financiamiento. Esta parte la íbamos a hacer con Tomás Santibáñez junto, pero hoy él no pudo estar, así que la voy a pasar. Entonces, lo primero que vamos a ver es el Sistema Nacional de Innovación y Financiamiento. Como saben, el Sistema Nacional de Innovación tiene una política y una gobernanza, donde el presidente de la República es el que dirige todo esto a través de un consejo de ciencia, tecnología, de conocimiento y unos comités interministeriales del CTI, que es Ciencia, Tecnología y Innovación, donde están los ministerios, los diferentes ministerios que tiene el Estado. Posteriormente, estos ministerios a través de las diferentes agencias de fomento y de financiamiento, entregan subsidios o becas a con los distintos proyectos. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, va a entregar financiamiento a los diferentes gente que postula, a diferentes entidades ejecutoras, sean universidades, institutos, o empresas, dependiendo si va a postular o no a una startup ciencia, a un bio. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los proyectos INACH, que son proyectos que ven la parte del proyectos con la Antártida, a través de los concursos que están en las páginas, también financian investigaciones. Y actualmente el Ministerio del Interior, a través de la SUDERE, a través del gobierno regional, que son los GORE, va a financiar estos proyectos que antes se llamaban los FIT regional, que ahora son FRPD. Y estos, dependiendo de los concursos, hay concursos que alcanzan eh, 30 millones, 20 millones, pero los del gobierno regional pueden ser hasta 200 millones de pesos por concurso. Por lo tanto, todo este sistema es un ecosistema de innovación donde el presidente, a través de sus ministros, y estos ministros, a través de las agencias, entregan los fondos para que las distintas unidades ejecutoras puedan entregar los fondos establecidos a las personas. Sí. Ah, se me salió. Ahí. ¿Cuáles son las etapas del proceso de investigación, de desarrollo e innovación? Como ya se había visto, es la ciencia básica, la investigación aplicada a través de pruebas de conceptos, las etapas tempranas de desarrollo, el escalamiento de producto y producción y marketing, lo que llevaba este módulo. Todo esto es una visión general de cómo hacer que una idea, llevarla a la práctica y producir un producto o un servicio que pueda ser vendido en el mercado. En el proceso de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación y su financiamiento, cada fondo concursable tiene una etapa. Por ejemplo, los proyectos de ANIC, sean Fondesis, Fondat, los basales o los milenios, se ganan a través de investigaciones básicas o aplicadas. Los ANIT regionales, como los Fondes IDEA o los FIU, son tecnologías tempranas de investigación. Cuando yo ya quiero escalar mi producto que quiero, puedo postular a los Startup Ciencia de ANIT. Sin embargo, si se dan cuenta que hay un espacio que dice Valle de la Muerte, es que a veces muchos de los proyectos que uno hace no alcanzan, son de investigación básica, no alcanzan a ser un producto comercial. Entonces, hay una etapa en el proyecto
que si se acuerdan bien, por las TRL, es donde uno tiene que ver si el producto que uno fabrica o la investigación que está realizando es o no un producto comercial. En el caso de cuando los productos van a ser de escalamiento y desarrollo productivo, ahí son otros fondos concursables los que funcionan, principalmente los de Corfo. Está Corfo, Súmate Innova, Crea y Valida, Expande, Innova de alta tecnología, la ley de incentivo tributario, que principalmente es la que más ahora muchas empresas están utilizando para poder bajar como los impuestos de las empresas. Y cuando ya yo quiero producir, existen otros proyectos como el Corfo Capital Semilla, los FIA de innovación, etc. Finalmente, cuando todos estos proyectos que están, en cada etapa de cada investigación va uno a encontrar proyectos de la CONAF, los FIA, que son de proyectos de innovación para la agricultura, los capitales de riesgo, a veces hay inversionistas ángeles que a uno le colocan el financiamiento para producir, etc. Sin embargo, muchos de ellos no llegan a un producto final. Eso es importante, sino que se quedan en investigaciones que si no tiene uno un financiamiento no puede seguir avanzando. Entonces, en estas diferentes páginas existen distintos, por ejemplo, en ANIT, hay más de 8 programas que se financian, como los Fondesit, el Startup Ciencia, los INES, que en la universidad aquí tenemos dos INES, que es el INES de género y el I+D, que financia este programa, el de astronomía, los Fondequip de menor de menor y gran tamaño, el FIAT, que son proyectos de innovación, principalmente son territoriales y que van a financiar temáticas que sean que sean de interés para la población. Los FIT regionales, que antes, hasta el año pasado se llamaban FIT regionales, son proyectos que financia el gobierno regional en temáticas específicas y de interés público. Y los Corfo, los proyectos Corfo es donde usted va a poner, si tiene un emprendimiento, puede optar al Semilla Corfo, al de redes, a la incubadora, etc. Ahí tiene diferentes nombres de proyectos donde uno puede buscar información. ¿Cuál es el proceso de la I+D+I y el entorno de las capacidades? Como se dijo, que el proceso empieza como la investigación básica y termina en la producción y marketing. La infraestructura de la ciencia y tecnología y productiva principalmente se basa en los laboratorios o en los centros de investigación y en las plantas pilotos cuando yo ya quiero escalar. No todas las universidades tienen plantas piloto, por lo tanto, son lugares a veces difíciles de escalar la tecnología. Sin embargo, hay laboratorios específicos para ciertas temáticas, como los laboratorios infraestructura, o a veces uno se asocia con una empresa para hacer algunas temáticas, o las mismas empresas tienen plantas piloto donde desarrollan su tecnología. Y posteriormente para producir son plantas industriales. Un ejemplo de esto es PHB Industrial. Es una empresa brasileña donde la tecnología básica, la investigación básica en relación a los plásticos biodegradables, empezó en la universidad y posteriormente es llevada al mercado y a través de plantas industriales como Biopol, que vende productos que son biodegradables. Los financiamientos, principalmente hay financiamiento público, hay financiamiento de empresas e inversión productiva. Los capitales de riesgo, eh, los capitales de riesgo principalmente son capitales que empresas o socios capitalistas pueden financiar nuestra investigación.
Y finalmente acá abajito dice instituciones como empresas, donde aparecen las facultades, los centros de investigación de I+D, que a veces estos centros o las facultades son, la universidad participa de ellos, están las OTL o los hubs, que son diferentes campos. La OTL es donde nosotros podemos tener la parte de nuestro financiamiento y las empresas. Ahora, ahora vamos a hablar de las TRL, financiamiento y recursos. Como se había visto en la unidad anterior, en el módulo 3, las TRL se dividen por los diferentes niveles de transferencia tecnológica. Las partes de laboratorio de investigación nos llega hasta la TRL4. Cuando hay un mundo simulado, que está como en el Valle de la Muerte, mis productos están en TRL5 o TRL6. Yo tengo que demostrar que que mi proyecto puede ser comercializado antes de, y que la tecnología que estoy utilizando y el costo que voy a tener es competitivo en el mercado. Entonces, por eso se conoce ese mundo simulado como Valle de la Muerte. Y pasando eso, nos pasa al mundo real. Ya cuando ya tengo ya el prototipo establecido, probado, puedo llegar a una TRL9 ya financiado y lo puedo ver. Entonces, aquí, bueno, si se recuerdan bien, los primeros cuatro eran entorno del laboratorio para investigación, las TBR, el entorno relevante o la simulación de los productos con un prototipado, era el desarrollo, y la innovación en sí pasa de la TRL7 a la 9, donde ya alcanza un desarrollo o un modelo de negocio para ser producido. Aquí hay un ejemplo que es como un auto. Primero yo tengo la idea, voy a observar los principios básicos que yo quiero tener. Con esos principios observo y formulo aplicaciones prácticas, realizo algunos estudios analíticos en el laboratorio, hago una prueba de laboratorio, un prototipo pequeño. Esa prueba, si me funciona bien, yo esa prueba tengo que probarla, hago una demostración de esa prueba. Si funciona, yo voy a tener un prototipo funcional en TL7. Tengo que certificar que ese prototipo es funcional y posteriormente ese prototipo puede ser comercializado y es exitoso. Entonces, para pasar todas estas líneas, los proyectos a veces se quedan en TLL3 o TLL4. Pero cuando tengo empresarios que me quieren financiar mi proyecto, puede que el producto llegue hasta el final. ¿Qué es lo que pasa con las vacunas del COVID? Cuando las vacunas del COVID empezaron a salir, muchos laboratorios de universidades y financiamiento público invirtió en esa investigación. Sin embargo, las empresas compraron se asociaron con algunas universidades o las mismas empresas farmacéuticas tuvieron la capacidad de producirlo y esa vacuna salió al mercado y muy rápidamente. Entonces, sin embargo, esto también depende de qué producto quiero comercializar. Entonces, los tipos de proyectos, cada proyecto tiene para postularlo un tipo de TRL que uno le pide. Por ejemplo, los Fondesit a mí me piden hasta la TRL2. Yo puedo postular los tres tipos de Fondesit, el regular, el de iniciación, el postdoctorado, y son investigaciones de laboratorio principal. Cuando yo ya los tengo probada, puedo saltarme al otro proyecto, al Fonde Idea, que ahí ya la tecnología aumenta. Después viene otro Fondet, el IT. Y eso ya es yo ya tengo una idea y puedo seguir avanzando. Y así sucesivamente, mientras mayor o más veces ya sé que mi investigación es validada, yo puedo seguir avanzando y puedo lanzarme al mercado y comercializar ese producto. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo y financiamiento? Principalmente, así como se muestra aquí, en tiempos. A los 2 años, los proyectos Fondesit o los Fondet duran entre 2 a 4 años y los proyectos de inversión productiva duran hasta 8 años. Entonces, las investigaciones,
son largas en escala de tiempo. Mínimo son 2 años de cada proyecto, entonces la investigación básica puede durarle a uno hasta 12 años investigar algo básico para poder desarrollar otra cosa. Entonces, mucha gente postula a más de un proyecto en distintas áreas, en distintas líneas, y o hace cooperación multidisciplinar para poder ir avanzando y tener una capacidad productiva comercial. Cuando nosotros queremos llegar al TRL 9, a veces las mismas universidades tienen estas empresas de base tecnológica que a nosotros apuestan por nuestros proyectos y puedo ahí yo tener ya un desarrollo comercial del negocio y masificar el producto. Este es un ejemplo, por ejemplo, en el Departamento de Alimentos de la Universidad de Valdivia. Ellos producen un cola de mono en una bolsa, como en las bolsas de yogur, así, el cola de mono. Entonces, ellos comercializan eso una vez al año para financiarse el mismo centro de alimentos ahí en nuestra universidad. Entonces, ellos apostaron porque tenían una planta piloto y en esa planta piloto, durante el año, ellos empiezan a fabricar y cuando llega el periodo, esa universidad o ese departamento vende los productos y retribuye el dinero. Entonces, esas son empresas de base tecnológica desde la universidad. Ahora, las aplicaciones de los conocimientos va a depender del mercado que yo quiero llegar. O sea, yo tengo materias primas, producción, transporte, logística, almacenamiento, venta, facturación y distribución. Este es un canal de comunicación y es el canal de cómo yo puedo vender un producto. Pero para vender esto yo tengo que tener activos complementarios. Y los activos complementarios es que si yo voy a producir un producto, supongamos una leche, tengo que tener un camión refrigerado donde me lleve la leche para almacenarla en otro sitio. Entonces, o tengo que tener un sistema de postventa para saber qué cosa estoy vendiendo o si está bien llegando bien o no. Entonces, a eso se le llaman activos complementarios. ¿Ya? Entonces, no solo yo tengo que enfocarme a la producción o ver la materia prima que tengo. También, si yo quiero comercializar algo, necesito conocer toda la cadena completa para saber cómo voy a distribuir y llegar al consumidor dichos productos. Aquí hay unos ejemplos de activos complementarios, que son, por ejemplo, en innovación, aquí hay una lavadora con ultrasonido. ¿Cuál es el activo complementario? Es una planta para producir lavadoras o las redes de distribución y comercialización. Lo mismo si yo tengo una molienda, o sea, o las vacunas de peces, esa es mi innovación. Yo necesito una planta para producir esas vacunas, o sea, un lugar y unas redes de distribución y comercialización, porque yo no me puedo comprar todos los equipamientos, a menos, bueno, las empresas grandes pueden, pero las empresas pequeñas no tienen ese capital para comprarse todas las cosas. Entonces, esos son algunos ejemplos. Y en relación a la negociación y contratación, eh, para poner un producto o servicio se requiere disponer de estos activos. A veces yo puedo subcontratarlos, contratar a otras empresas que me ayuden a comercializar con tal de yo poder mantenerme en el mercado. Sin embargo, a veces algunos son específicos y yo necesito comprarlos, pero otras veces son generales. Por ejemplo, eh, el almacenamiento, hay almacenamiento que es en frío o hay almacenamiento que es una bodega. Entonces, a veces yo puedo arrendar esa bodega donde mantener mis productos, pero otras veces necesito a lo mejor invertir que en mi empresa tenga que haber algo donde yo mantenga. Entonces, cómo uno va a negociar y cómo va a contratar también va a influir dentro de cómo yo quiero vender al final mi producto. Pasamos a otro punto que se llama consideraciones al participar de los instrumentos de financiamiento público de la I+D. Principalmente
Aquí son los objetivos del programa de financiamiento. Los objetivos o las líneas del programa son una base orientadora de la formulación de los proyectos. Son un punto de partida y son los criterios que nosotros nos evalúan. Además, son un conjunto, los proyectos financiados deben contribuir al logro de los objetivos del programa. O sea, nosotros nos piden tener objetivos y esos objetivos tienen que cumplirse. Y el éxito de la línea o el programa de financiamiento depende a su vez de los proyectos que yo tengo aprobados. Si yo ya tengo más de un proyecto aprobado, voy aumentando en postular a proyectos. Sin embargo, los objetivos tienen que ser como coherentes. Entonces, ¿cuáles son los alcances de la línea o del programa de financiamiento? Yo los puedo postular por las áreas, las temáticas, las disciplinas, buscando algún resultado esperado, a lo mejor un tipo de proyecto, cuál proyecto yo quiero postular, los participantes, que pueden ser quien recibe el financiamiento, si hay asociados, casi siempre los asociados o son otras empresas, otras universidades, o a lo mejor son otros colegas que yo tengo y queremos postular al Fondo de Ideas, que uno postula con otra universidad o con otra persona que tiene algún interés de lo que nosotros hacemos. Los montos de los proyectos, es importante conocer los montos de los proyectos porque siempre de esos montos uno no puede gastar todo en equipamiento, tiene que ir distribuyendo. Aquí hay un porcentaje de la contraparte y un tipo de la contraparte, es decir, que si postulamos dos personas como un investigador responsable y el otro como un co-investigador, es qué porcentaje le va a corresponder a cada uno. Y los ítems financiables, siempre los proyectos financian a personal. Actualmente, muchos de los proyectos financian a personal que son tesistas y que son montos que no se pueden mover de ahí. Financian la producción de equipamiento, financian infraestructura cuando uno no tiene, financian los gastos generales y gastos operacionales. Sin embargo, los proyectos tienen un periodo de duración, pueden durar entre 2 y 3 años. ¿Sí? Eso sí. ¿Cuál es la organización para la formulación? Tenemos que disponer de unidades internas que formulen proyectos. Muchas empresas o muchos centros tienen unidades específicas para formular proyectos. A veces la gente contrata a empresas internas para formular el proyecto que nosotros queremos, sobre todo los fondos de idea. A veces se contratan consultores que nos ayuden a cómo hacer la hipótesis, los objetivos, para asegurarnos que nos vamos a ganar ese proyecto. Sin embargo, cuando nosotros contratamos estos servicios, esas personas se quedan casi con el 5 o 10% del monto del proyecto cuando se gana por una única vez. Y la formulación por equipos de investigadores. Casi siempre, dependiendo de los proyectos, por ejemplo, los proyectos Corfo, si uno va a postular a una línea que lleve algo enfocado al área de la salud, tiene que tener dentro de su equipo un médico o alguien que sea del área de la salud, porque si no, esos proyectos quedan fuera. Son circunstancias de que a nosotros nos preocupan. La alta competencia, hay competencia por los recursos. A veces postulan casi 500 proyectos y entregan 100. Entonces, es importante que cuando uno formule el proyecto sea de buena calidad y que uno no lo dé por hecho. O sea, uno postula teniendo ya una línea básica de investigación o sabiendo que va a poder reproducirlo. Y también cuando hace los objetivos, uno tiene que, no por un objetivo tan grande, tan amplio, porque cuando es muy amplio el objetivo, no es capaz de cumplirlo. Entonces, la formulación del proyecto tiene que ser clara, por lo tanto, mucha gente contrata esos servicios para formularlo y estos proyectos pueden competir o impactar, haber un impacto de la propuesta en ciertos
montos financiables. ¿Cuáles son los esfuerzos y los plazos? Con el esfuerzo y los costos de la formulación van a ser similares en un proyecto. Nosotros pedíamos a un subsidio mediano o a uno grande. Va a decir que si yo postulo un proyecto de 800 millones, es el mismo tiempo que voy a invertir para un proyecto de 20 millones. Las ideas que exponemos, sin embargo, son diferentes. Hay ideas que son para ciencia básica y hay ideas que son para que ya están trabajadas y que uno tiene resultados previos, por lo tanto uno puede postular a un financiamiento mayor. Si la idea es muy buena, antes de cualquier cosa es recomendable que uno, uno la pueda desarrollar, no compartírsela a toda la gente. Y sin embargo, antes de cualquier cosa, hay que protegerla, antes de sacar eso al mercado. Casi siempre en los laboratorios, muchos investigadores lo que hacen es hacerle firmar un acuerdo de confidencialidad a los estudiantes o a los mismos trabajadores, con tal de que ellos no puedan replicar los resultados que entregan en otro sitio, sobre todo cuando son vacunas y eso. A veces los procesos también son largos. Por ejemplo, yo puedo postular un proyecto y me dice, en los DANIT principalmente, ANIT dice cuánto se demora, cuándo dan aproximadamente los resultados. Si uno postula ahora en noviembre, los resultados pueden estar en enero, pero a veces se retrasan. Entonces uno no puede estar pendiente de que si va a ser una empresa o está levantando algo como una startup ciencia, es que le llegue todo el dinero para empezar a trabajar. Entonces, hay que tener, por eso a veces la gente postula a más de un corfo pequeño, a más de un semilla o a más de un proyecto grande para que puedan ir financiándose. ¿Cuáles son las consideraciones para la formulación del proyecto? Primeramente, hay que saber qué es la formulación de proyecto. El proyecto es una metodología. Ahí tenemos que tenerla súper clara. Va a responder a un objetivo y a la búsqueda de un resultado preciso o medido. Esa es como la carrera completa. ¿Qué nos preguntamos al inicio cuando queremos formular un proyecto? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quiénes los vamos a hacer? Si nos preguntamos por qué, nosotros queremos saber a lo mejor por qué se quiere hacer una fundamentación, dónde lo queremos hacer, tenemos que buscar el estado, una localización física. Si es que no está dentro de la universidad, casi uno siempre tiene que tener un sitio donde hacerlo o poner en el mismo proyecto que va a necesitar fondos para infraestructura. ¿Cuándo? Cuando se va a hacer el proyecto, uno necesita un cronograma. Y ese cronograma son los meses que me voy a demorar en ejecutar. ¿Y quiénes lo van a hacer? Si cuento o no con recursos humanos, personas que me van a ayudar a desarrollarlo. ¿Y con qué lo voy a hacer? Si tengo algunos recursos materiales ya apalancados para el proyecto. Entonces aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, dice, un evaluador le pregunta a otra persona, ¿cuál es el proyecto? Esa persona responde, bueno, los técnicos de agricultura queremos incentivar a los campesinos de una empresa X a que compren tractor. Y el evaluador le vuelve a preguntar, ¿y para qué quieren el tractor? Entonces uno diría, el sistema de arado con bueyes es primitivo, ya no se usa, entonces necesita un tractor para arar el suelo. El evaluador le va a preguntar entonces a uno, entonces el proyecto es aumentar la productividad y no es comprar tractores. En realidad yo necesito el tractor para arar la tierra y que esa tierra sea más rápida y yo pueda producir frutillas en menor tiempo. Entonces, ¿por qué los campesinos no, me preguntan de nuevo, ¿por qué los campesinos no han comprado tractores por su cuenta? Entonces yo diría, ¿por qué no los compran? Probablemente uno dice, un tractor está fuera del alcance de cada persona.
Entonces, no es llegar y comprarme un tractor. Entonces, aquí vienen las preguntas. ¿Se deberá realmente a una tecnología que ellos quieran comprar tractores, a las condiciones ecológicas que van a hacer? ¿O para qué necesitan los tractores? Entonces, muchas veces cuando uno hace un proyecto, los evaluadores empiezan a preguntarse para qué lo quiere hacer. Porque a veces uno no explaya muy bien las ideas en los papeles y eso nos hace que uno nos evalúe mal, se quede fuera de la fase o no logremos a que nos den todo el financiamiento, todos los fondos. Por lo tanto, eso sí, uno necesita hacerse las preguntas antes de poder saber para qué queremos y a qué fondo queremos estar. ¿Cuáles son los contenidos principales que tiene un proyecto? Como sabemos, igual que un informe, necesitamos conocer el problema y la oportunidad, los antecedentes, que es el estado del arte. Necesitamos conocer el estado del arte actualizado. ¿Sí? Siempre va cambiando y en los proyectos casi siempre a uno le piden los artículos de los últimos 10 años. Eh, Saber cómo formular una hipótesis, cómo formular objetivos generales y específicos. Si saben, cuando yo formulo un objetivo general, tengo que tener dos objetivos específicos que cumplan ese objetivo general. ¿Qué resultados voy a esperar? ¿Cuáles son los indicadores que yo voy a tener de esos resultados? Un plan de trabajo a través de una carta GAN y un presupuesto. Esos son como las principales fuentes que tiene un proyecto. Entonces aquí se puso que el problema no es el problema es la actitud que uno tiene ante el problema. ¿Cómo solucionar algo sabiendo que a lo mejor para uno es un problema, pero ese problema para lo otro es una oportunidad? Entonces, cada concurso tiene bases técnicas y esas bases técnicas y administrativas son reguladas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un fondo concursable que más o menos así. Yo tengo los requisitos de admisibilidad, que se va a demorar a lo mejor un mes en que yo lo presente, los plazos de presentación, quiénes van a postular, si están inhabilitados para concursar o no. A veces uno postula más de un proyecto, pero entra solo el primero que alcanzó a ingresar. Entonces, eso también uno tiene que ir dándose cuenta. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Qué tipo de proyecto busco a financiar? ¿Cuáles son los montos posibles y cuáles son los plazos de ejecución? Como decía hace un rato atrás, los plazos de ejecución van a depender. Mínimo a veces son 2 años, mínimo son 4. Cuando pone mínimo, en los fondos sobre todo, cuando uno pone 2 años en un proyecto o 3, son muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque actualmente los proveedores que nos van a nosotros traer los materiales para poder desarrollarlo, si es investigación en laboratorio, se están demorando mucho. Entonces, esas son consideraciones que uno tiene que ir empezando a tener. Es distinto a un proyecto que es como, dijéramos, de escritura o de un libro o algo así. ¿Por qué? Porque esas son las capacidades que uno tiene y el tiempo que uno tiene para desarrollar. Entonces son distintos los tiempos que uno puede tener. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Uno se pregunta, ¿qué se evalúa? Voy a evaluar Voy a evaluar, por ejemplo, el objetivo. Voy a evaluar que el objetivo sea coherente con las actividades. Por lo tanto, yo siempre voy a tener un objetivo, un hito, y en ese hito voy a tener varias actividades que me respondan a ese hito y ese hito a ese objetivo. Y con eso también tengo que tener coherencia en el presupuesto, cuánto voy a gastar de dinero para cumplir ese objetivo, que también evalúan la capacidad de generación de redes, si yo tengo o no otros laboratorios o otras personas que me puedan aportar en el desarrollo de alguna técnica que no lo tengo en el laboratorio o de alguna cosa que necesito.
el aporte de la institución o tercero y la medición de los logros y los resultados. Eso es lo que más o menos se evalúa para un fondo concursal. Aquí dice formulario de presentación, entonces casi siempre todos los formularios llevan los nombres de la organización, la personalidad jurídica, el representante legal, casi todo eso pertenece a, si no es una persona natural y es una universidad, es parte de la universidad. Por eso nosotros cuando postulamos un proyecto, la universidad nos pide el proyecto muchos días antes para poder evaluarlo y que nos den la firma y nos puedan representar. Sin embargo, uno tiene que tener, nos van a pedir los datos del proyecto, un número de cuenta de ahorro, que ese número de cuenta es exclusiva para el proyecto. Yo no puedo gastar nada que no corresponda al proyecto. Y en el diagnóstico, posteriormente yo diseño el proyecto, hago la justificación, los fundamentos, escribo el objetivo, escribo las actividades, pongo cuáles van a ser mis beneficiarios y coloco un presupuesto base de que yo quiero analizar. Uno no tiene que ser experto en el presupuesto, sin embargo, hay ciertas cosas que sí uno no puede colocar y que se va a comprar un computador y esas cosas. Eso no es tan así. Entonces, tiene que ir jugando cómo armar un proyecto. En el nombre del proyecto, nosotros se debe reflejar la forma, eh, en forma resumida, las metas o productos. Debe estar relacionado con el proyecto. Debe ser corto y preciso. Eh, Casi siempre la gente dice que no es poesía, no es literatura, no es ciencia ficción. Se sugiere colocar Vivi. al final algunas cosas. Sin embargo, muchas veces, eh, dependiendo del área de estudio, hay unas temáticas que sí puede ser poesía o que sí puede ser literatura. Entonces eso va a depender a la línea de investigación que uno vaya a postular. Vivi, ¿Sí, Carolina? oye, te hago una consulta. No entendí la lógica de por qué no se puede comprar un computador o algo así. Porque los proyectos, eh, si tu fondo de concurso, supongamos, son 2.600.000, no te puedes gastar todo el presupuesto en eso. Tienes que dividir así, para gastos operacionales, para viáticos, para transporte, para personal. No te puedes gastar toda la plata en un equipamiento. Pero hay, dependiendo son los fondos, dependiendo de qué fondos sean, hay algunos que sí son, por ejemplo, los de Corfo, los semillas, tú te puedes comprar un equipo, te puedes gastar casi toda la plata en el equipamiento, pero en los de ANIT no se puede. ¿Entiendes? Entonces, esos son, Ah, ya, depende del proyecto. Entonces, ya, entendí. sí, entonces lo importante para formular yo el proyecto, yo me tengo que leer las bases de los concursos. Y en las bases de los concursos me van a dar todas las indicaciones de lo que yo puedo gastar y no puedo gastar. Sin embargo, a veces uno no se lee todas las bases porque son más de 40 hojas. Entonces, estar leyendo 40 hojas igual es harto. Entonces, casi uno no las lee, pero hay que leerse. Entonces, bueno, el nombre del proyecto, el diagnóstico debe establecer cuál es el problema, a quién van a afectar, dónde afecta el problema, cuál es el sector, y se va a incorporar el sector económico, las características, las condiciones productivas, las situaciones que afectan a ese sector, la tecnología. Sin embargo, esto casi siempre, esto es como para una empresa, porque para los proyectos de ciencia básica, uno puede identificar el problema o puede identificar otra forma de hacer un proyecto. Entonces, el problema a veces no es solo el problema, es ver, ¿habrá algo parecido que yo quiero hacer? ¿O se hace de una forma y yo lo voy a hacer de esta otra forma? Entonces, ahí el sector económico no va a estar influenciando. Sobre todo, por ejemplo, para las vacunas, todos los productos que sean para biomedicina son caros. Todas las formulaciones que yo haga para biomedicina son, cuestan mucho dinero.
Entonces, pero no así, por ejemplo, eh, para el diseño de software. Cuando el diseño de software, yo necesito ciertas cosas y que a lo mejor dice, ah, voy a hacer una plataforma. Entonces uno ya tiene, a lo mejor el diseño de software es diferente a hacer una vacuna. Entonces esas cosas como que hay que ir evaluándolas cuando vamos a identificar el problema que queremos tratar y la solución y la oportunidad que se nos presenta y la solución que queremos dar con ese problema. Si se acuerdan bien, esto, el no mayo lo que utilizo para hacer esos productos, que es no mayo, y ahora creo que hay no choripán, una cosa así, de los chorizos, ellos usan la inteligencia artificial para hacer las formulaciones. Y las formulaciones son, ellos, el no mayonesa, quiere decir que yo no utilizo una leche que sea de origen animal para producir esa mayonesa. O sea, no utilizo, lo que hace la inteligencia artificial son mezclas, y esas mezclas a base de vegetales me hacen el mismo sabor que sea una mayonesa hecha con huevo o hecha con algo del sector cárnico. Entonces, ahí que esa empresa, ¿qué hizo? Identificó el problema, que había mucha gente que era vegetariana, pero no habían tantos productos, entonces tuvo una oportunidad. Por eso es importante saber cuál es el problema y a qué sector económico voy a apuntar, a quién le quiero vender mis cosas. Bueno, aquí hay otros ejemplos que se pusieron, por ejemplo, eh, de acuerdo a la ODC, el problema de investigación es que la educación científica no permite a los estudiantes desarrollar conceptos científicos que le permitan entender los eventos y fenómenos relevantes de la vida. Estos son algunos ejemplos que se pusieron. ¿Por qué es importante realizar, cuáles son la fundamentación de eso? ¿Por qué es importante realizar un proyecto? Debe expresar las razones que fundamenten lo que se motive. ¿Cuál es la causa del problema que quiero resolver? Todos los proyectos obedecen a una causa y dan una respuesta a una situación. ¿Qué pasa en el futuro después de ejecutar un proyecto? Ha, ha de permitir al evaluador comprobar que esté suficientemente fundamentado y dar respuesta real al problema. Casi siempre cuando uno ejecuta un proyecto y al término hay dos opciones, o uno vuelve a postular a otro proyecto, o trata de que el proyecto se mantenga en el tiempo. Entonces, eso es importante, no es llegar y hacer una investigación y después, con todo el esfuerzo que tengo, y no tiene después como futuro el proyecto. Aquí hay otro ejemplo de antecedentes que dice, los fundamentos teóricos que guiarán esta investigación se basan en la teoría y en la estética teatral, la historia del teatro, el análisis del fenómeno escénico, al cual nos acercamos a través de los estudios, de los procedimientos escénicos y de la teatro. Sin embargo, si se dan cuenta, en este ejemplo de antecedente, aparecen aquí entre paréntesis los autores. Casi siempre el marco teórico o el estado del arte, que son como los antecedentes, tienen que tener una base científica. Puedo yo escribir algo, pero necesito algo que esté fundamentado en algún sitio. Y por eso se ponen los autores, ¿sí? Entonces, eso también lo evalúa. La hipótesis va a establecer las guías precisas hacia el problema de investigación, indica lo que estamos buscando o tratando de probar y son proposiciones sujetas a comprobación empírica, a verificación en la realidad. Aquí muestran algunos ejemplos de hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis 1, si la práctica musical tiene un efecto en la adquisición de las capacidades cognitivas generales, esto se traduce a la adquisición de competencias en comprensión lectora. ¿Y cuál sería la subhipótesis? Este beneficio puede también extenderse hacia, perdón,
puede extenderse hacia los alumnos que presentan No, pero estoy haciendo un poquito de esto, pero bueno, estoy haciendo dos. Oye, es que ese síntoma. Entonces, casi siempre piden una, casi nunca piden una subhipótesis, en verdad. Aquí lo pusieron, pero no lo piden. Piden solo la hipótesis, que esté bien redactada y que vaya a cumplir y que se vaya dando con los objetivos, ¿ya? Pero esos son ejemplos de prácticas musicales y todo. Aquí hay un ejemplo de hipótesis, dice, la adquisición de capacidades cognitivas es mayor en los niños que han seguido las lecciones de música en comprensión con aquellos alumnos que no han realizado una práctica musical sistemática. Entonces, sin embargo, cada persona escribe una hipótesis de diferentes formas. Entonces, pero estos son algunos ejemplos que les pueden servir. En relación al objetivo general, el objetivo es el que yo quiero alcanzar, el propósito de mi resultado. Siempre se va a iniciar con un verbo y que debe de contener lo que quiero hacer, cómo, para qué quiero hacerlo y dónde. Aquí hay un listado de los verbos que ustedes pueden utilizar para hacer los objetivos generales. Como decía que siempre empiezan con un verbo, puede ser analizar, comparar, definir, demostrar, desarrollar. Casi siempre se utilizan desarrollar, formular, establecer, eh, proponer, no sé, dependiendo de la situación, uno puede escoger uno de estos verbos. Aquí está el libro donde se pueden sacar los verbos que se utilizan generalmente para hacer los objetivos generales. Lo específico, el objetivo general, como les decía anteriormente, si yo voy a ser específico, hago uno general, tengo que tener todo específico. Y los objetivos específicos son los logros posibles de obtener y medir al realizar el proyecto. Igual, siempre van a iniciar con un verbo, da cumplimiento al objetivo general y no se presta para doble interpretación. Los objetivos específicos son casi siempre los hitos dentro de los proyectos. Y esos hitos o los objetivos específicos se le asocian actividades. Aquí hay un listado de los verbos, o sea, perdón, de los verbos para los objetivos específicos. Aquí dice advertir, analizar, calcular, categorizar, comparar, identificar, organizar. Todo esto son los que puede usted utilizar. Igualmente está la fuente. Aquí el ejemplo del objetivo, dice objetivo general, desarrollo y aplicación de modelo y metodología de la incidencia sísmica en la construcción y mantención de las obras civiles y habitacional de la cuenca de Santiago y el embalse del yeso en la zona cordillera. ¿Cuáles son los específicos? Elaboración, aquí está mal puesto, es elaborar una metodología, no puede ser elaboración, dice, elaborar una metodología para la planificación urbana, investigar y caracterizar la amenaza sísmica, desarrollar herramientas para la estimulación, caracterizar un acuífero en Santiago y transferencia tecnológica de los modelos obtenidos. ¿Sí? Aquí los pusieron así, desarrollo y aplicación. No puede ser así, tienen que empezar con verbo. No es elaboración, sino elaborar. ¿Ya? Hay otra función que uno puede utilizar ahora. Tiene el mismo objetivo, pero utilizo ChatGPT para producir. Entonces yo coloco esto en ChatGPT, mi objetivo general, y le digo que me haga los objetivos. Entonces, el ChatGPT aprovecha ese objetivo y yo después reviso si es lo que yo quiero investigar y lo voy cambiando. Eso mucha gente actualmente sí se hace y lo hace. Sin embargo, en las revistas y en las mismas páginas de donde uno postula los proyectos, hay una opción para saber si uno escribió todo con ChatGPT o no. Entonces, tengan consideración de que no todo se puede hacer con ChatGPT. ¿Ya? Aquí hay otra definición de los objetivos específicos definidos y con los de ChatGPT. Por ejemplo, solo vamos a leer uno. Dice, yo puse elaboración de una metodología para la planificación urbana
considerando fenómenos sísmicos, y ChatGPT, ¿qué me puso? Realizar un análisis exhaustivo de la actividad sísmica en la cuenca de Santiago, porque como era de la cuenca de Santiago y era embalse yeso de la zona cordillera. Entonces, el ChatGPT nos puede ayudar principalmente a corregir ciertos errores, por ejemplo, en la primera parte, y sabemos que todo va a empezar con un verbo, ahí nos puede ayudar. Pero no igual hay que saber qué cosa quiero colocar en mi objetivo, ¿sí? ¿Qué son las actividades? Son etapas que contempla el proyecto, nacen de los objetivos específicos, o sea, de cada objetivo específico, que es un hito, más van a salir dos, tres actividades que realmente vamos a realizar y nos complementemos a realizar. Casi siempre se evalúan en porcentaje y argumentan cada actividad. Entonces, cuando uno tiene una carta GAN, ese porcentaje, ahí nos pregunta cuál es la desviación, cuánto nos falta por cumplir ese objetivo o cómo podemos hacerlo. Esta es una carta GAN, un modelo así súper simple. Es una herramienta que se demuestra a lo largo del tiempo las diferentes tareas que vamos a realizar. Se puede hacer en Excel o en diferentes programas, pero ¿para qué nos sirve una carta GAN? Nos permite ordenar de manera coherente y cronológica las actividades que vamos a elaborar en los meses que queramos hacer el proyecto. Por lo tanto, y finalmente, entre presupuesto y ITI financiable, nosotros tenemos que saber. Contamos con infraestructura, contamos con inversión, alguien que nos administra el proyecto. Cuando son proyectos muy grandes, por ejemplo, los INES, el INES de género, el INES de I+D, no, la persona que lo postuló no lo puede administrar. Es mucho dinero, entonces necesita un ingeniero comercial que esté dedicado solo a las finanzas del proyecto. Los recursos humanos, si son proyectos de mucho financiamiento, necesita un grupo de personas que apoye ese proyecto y de que trabaje con uno. Si son proyectos de entre 30 millones o más, o de menor dinero, dijéramos así, uno lo puede llevar cuando tiene uno, pero cuando tiene más de uno, necesita el apoyo de alguien para hacer esa operación. Aquí venía una pausa de 10 minutos, pero yo creo que podemos avanzar. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ya. mejor. Ok. La lección 5.2 es una guía de apoyo para la formulación de los proyectos. Entonces, yo me puedo preguntar, ¿a qué concurso puedo postular la idea que tengo? Entonces, empiezo a buscar diferentes concursos que existen, que se encuentran abiertos y que entregan financiamiento. Casi siempre en los concursos de ANIT hay un calendario en la página donde me dice en qué periodo, no la fecha exacta, pero sí el mes, que se va a abrir el concurso. Lo mismo que los Corfo, y hay unos concursos que son de ventanilla abierta, que están abiertos todo el año. Sin embargo, siempre en esas páginas me va a aparecer el formulario, las bases y la información del concurso. Aquí hay diferentes páginas donde están las diferentes fuentes de financiamiento que yo puedo postular. A la Fundación COPEC, donde yo puedo postular una idea, a los Corfo, a ANIT, al gobierno regional y Innovación Chile. Ahí yo tengo las distintas páginas con sus links. ANIT, cuando buscamos los concursos podemos, aquí igual, las páginas, siempre van a salir las páginas y los pueden buscar. Capital humano son las becas de doctorado, son todos los proyectos que vayan a uno a servirle personalmente. Los proyectos de investigación son los fondos. De investigación aplicada son los BIOS. Los de red, están los de redes y los de centro de investigación asociativa. Entonces, los de investigación, existen 4 en el que son los regulares, el de iniciación, el de postdoctorado y el de exploración. Esto a medida que el primero que uno postula es el de postdoctorado, después el de iniciación, después el regular y el de exploración, tiene una condición. Si yo postulé a un proyecto regular el primer año, yo no puedo postular al de exploración. Tiene que ser con el segundo año del proyecto. Entonces, todo eso
salen en las bases. Entonces, estos proyectos de investigación, la misión es fortalecer el modelo de investigación en Chile, enfocado a las distintas áreas de desarrollo de la ciencia y va a ser uno tiene necesidades de investigadores locales y del estado de madurez del sistema en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo empiezo, mi investigación es básica, entonces yo tengo el postdoctorado. Cuando voy aumentando, las TLL aumentan y puedo postular al de iniciación, voy en TLL2. Y cuando yo ya tengo un grupo de trabajo trabajando, puedo postular al regular. Y así va dándolo el ciclo de años. Estos son los proyectos de investigación aplicada. El IDEA, de I+D, tecnologías avanzadas, investigación tecnológica, que es el IT, el Startup Ciencia, desafíos públicos, las OTL, que las OTL, en este caso, este año, sobre todo se abrió la consolidación. No todos los años se abren los mismos concursos. Entonces, este año se abrió ya la continuación de una OTL. Los FONIS, que son para el área de salud, los view, que son tesis de doctorado que están terminando y que se valora, hay una valorización junto con la industria, y los desafíos de longevidad saludable, que son los NAN, que tienen aquí financiamiento nacional y extranjero para poder postular. Entonces, estos proyectos de investigación aplicada se crearon con la finalidad de impulsar la creación, difusión y transferencia de conocimiento y de capacidades científicas y tecnológicas para cortar las brechas de colaboración y vinculación con las empresas. Esa es principalmente la investigación aplicada. El Startup Ciencia va a promover el crecimiento y fortalecimiento de las empresas bases tecnológicas en Chile en una etapa temprana. Entonces, cuando uno entra a la página, me va a decir cuántos meses me va a durar. Hay una presentación del concurso, el público objetivo a que yo quiero apuntar, la bitácora donde nos aparece la fecha de postulación o qué necesitamos, los resultados que voy a tener y los documentos que son las bases, los formularios, todo eso. Entonces, siempre me dice, el Startup Ciencia dura hasta 12 meses y lo puedo extender 6 meses más. Y financia, otorga hasta 130 millones por proyecto. Entonces ahí yo sé, ya, puedo postular los 12 meses. Como que empiezo uno a ver. ¿Y para qué esto principalmente? Esto es para, hay un apoyo técnico en el proceso de desarrollo tecnológico de una innovación y la validación técnica de un nuevo producto. Para eso funciona el Startup. La Fundación COPET son concursos de la Universidad Católica. ¿Qué buscan estos concursos? Hay tres tipos. El primer semestre se postula al I+D+I, el segundo semestre también, y hay uno que se llama Aplica tu idea. Su misión es promover e investigar el desarrollo de soluciones que dan respuesta a problemas relevantes para la sociedad. Estos concursos se financian en UEFES. Entonces, cuando él aplica tu idea, que había una convocatoria abierta, cuando yo me meto ahí, me dice, ¿qué debes saber antes de postular? Por ejemplo, si va a postular un estudiante, debe enviar un video de 3 minutos, que es el video pitch, con una idea innovadora que apunta a resolver un problema en el ámbito de los recursos naturales y energía. Me aparece dónde acceder a las bases y el formulario de postulación. Aquí coloca a quién va dirigido, cuándo se cierra el concurso y cuánto aporte tiene. Y así, en este caso, aplique tu idea para los estudiantes o las personas que están saliendo. Son ideas que aportan poco dinero, pero sí le hacen cursos de innovación y emprendimiento internacionales para que puedan hacer con incubadores y esas cosas. Por lo tanto, es importante bajar y leer las bases del concurso. Por ejemplo, en Aplica tu idea, las bases tienen antecedentes, el objetivo del concurso, quiénes pueden postular, qué ideas pueden ser presentadas, cómo y cuándo postular,
los criterios de evaluación, las etapas del concurso, que hay un proceso de postulación, selección, los talleres de perfeccionamiento, los premios que uno gana, porque este es para los hitos, los plazos, la fecha importante, nos explican un poco de propiedad intelectual y otras consideraciones. Pero uno se tiene que leer todo cuando baja las bases se tiene que leer completamente esto para saber a qué está postulando. Porque cuando uno se gana un proyecto, después uno firma un convenio. Entonces ahí es lo que tiene que uno saber. En Corfo, la misión que tiene es apoyar el emprendimiento y la innovación y la competitividad. Fortalecer además el capital humano y las capacidades tecnológicas. Entonces, cuando nosotros buscamos concursos, hay concursos para emprendimiento, redes y territorio, innovación, capacidades tecnológicas, inversión y financiamiento y startup. Entonces aquí también hay a través de un chat GPT, yo puedo hacer consultas en línea y diferentes cosas. Por ejemplo, para el emprendimiento, es un cofinanciamiento y apoya a las empresas y las emprendedoras. Yo tengo en la página principal del programa el programa Go Global, que es para todo Chile y es un programa que consiste en acompañar y acelerar el proceso de internalización de empresas innovadoras. Pero cuando uno postula a Corfo, tiene que tener una empresa creada. Y las empresas creadas se crean en el servicio de impuesto interno, que ahora da la opción de crear la empresa por un día. Entonces, uno antes tenía que llevar la documentación, un abogado, ir a la notaría, firmar. Ahora no, ahora es todo por el sistema y en un par de horas se mete al servicio de impuesto interno, si.cl, y puede crearse su empresa sin tener casi ningún capital demostrable como antiguamente era. Entonces, para Corfo necesita tener la empresa creada. Entonces, hay otros, por ejemplo, el Dinamiza, que también es para todo Chile, va a fortalecer los ecosistemas regionales, dando apoyo a entidades que promueven mejor condiciones para emprender en el territorio. Y así sucesivamente van apareciendo concursos y hay que ir fijándose. Si es para todo Chile, hay unos concursos que son regionales, para ciertas regiones, cuando se abren, cuando se cierran, y ahí aparece más información de cada uno. En los concursos de innovación de Corfo está Capital Humano para la Innovación, que busca fortalecer las capacidades para las empresas nacionales en I+D+I. Innova Región, que también está para todo Chile, que también apoya el desarrollo de la mejora de los productos que ya tiene una empresa y procesos desde la fase de un prototipo. Y también existe otro, porque actualmente saben que con la parte de equidad de género, hay muchos concursos que son para mujeres. Entonces hay innovación regional para empresas lideradas por mujeres. Y cuando el Estado, cuando dice Estado, puedes decir cerrado, hay que estar buscando, o puede decir abierto. Cuando dice alcance en todo Chile, puede que esté el concursamiento todo el periodo. Entonces, antes de denunciar una postulación, hay que leer toda la documentación asociada. Si está cerrado el concurso y a uno le interesa postular a este, puede bajar las convocatorias de la vez anterior, de la, por ejemplo, si cerró este ayer, yo puedo bajar las convocatorias y esperar a que vuelva a abrir, pero ya me tengo las bases anteriores leídas. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es? ¿Quiénes pueden postular? ¿Qué beneficio entrega? Los pasos de postulación, las bases legales, calendarios por etapas, etcétera. Esta es la Red de Fomento Sostenible, que es una convocatoria para el sector de la agricultura. Este se abría el 14 de julio y se cerraba en agosto. ¿Quién podía postular? Personas jurídicas. Estaban las bases legales, qué era el concurso, qué beneficio nos entregaba y nos da el monto. Y en el monto nos dice hasta qué porcentaje del costo total de cada programa es un tope. Por ejemplo, este concurso principalmente nos financia hasta 900 millones de pesos. Y así uno puede ir buscando qué tipo de concurso es el mejor y a cada uno le interesa. Los del gobierno regional, principalmente el GORE de Valparaíso, tiene estos tres concursos abiertos. El FIT regional, que le cambiaron ahora el nombre, que es un instrumento para la implementación de estrategias de innovación y políticas
afines aprobada por el gobierno regional. Actualmente esto financia 200 millones de pesos. Y están abiertas las líneas en desalación y algunas cosas sociales. El concurso de vinculación con la comunidad, hay uno que se llama la línea uno, municipalidades, entidades públicas y organizaciones públicas sin fines de lucro. Y está el concurso, hay otro concurso que se llama de vinculación también como en la comunidad, pero es la línea 2, donde a uno le financian el 8% de lo que yo necesito postular. ¿Sí? Esos son algunos. Es así que para la correcta entrega de un proyecto, o sea, del formulario, es preciso que se completen todos los documentos. Si uno no llena un documento, queda fuera de base y no hay caso de volver a mandar la documentación. Por lo tanto, uno tiene que saber, uno empieza a juntar documentación desde antes. Lo mismo sale cuando uno postula una beca de doctorado, a un proyecto de Corfo, una ANIT, baja las bases y tiene que bajar toda la documentación. Pero para priorizar qué proyecto quiero postular, yo me tengo que utilizar una matriz de esfuerzo. Yo digo, quiero un proyecto que tenga un bajo esfuerzo y un bajo impacto, los proyectos me van a quedar pendientes. No los voy a postular nunca. Si yo quiero tener un proyecto de alto esfuerzo y bajo impacto, aunque yo me esfuerce mucho, el proyecto no me va a funcionar. Entonces, existen proyectos que son de bajo esfuerzo y alto impacto, que son los proyectos que más rápido salen. Así, o los de largo plazo, que son proyectos más grandes. Entonces, hay proyectos que son eh, a 10 años, cuando son los centros basales o distintas cosas. No sé, por ejemplo, los Ingeniería 2030, pero esos son proyectos que postulan las universidades a los concursos. No así las personas. Sí. Algunas definiciones que les van a interesar, que después las pueden revisar, que son, ¿qué significa aporte pecuniario? Que siempre va a salir, que es el dinero efectivo que realiza el beneficiario para la ejecución del proyecto, qué significa asociado, cofinanciamiento, convenio de subsidio, qué es hito de continuidad, informe, el mínimo producto viable, que es prórroga, y cuando a mí se me acabó el proyecto, yo puedo pedir una prórroga. No en todos los proyectos permitidos, pero sí el periodo que yo pida la prórroga es importante. Casi siempre se pide 3 meses antes de que se acabe el proyecto original que yo tengo. Entonces, eso es importante porque si yo quiero pedir una prórroga y el proyecto le queda un mes, no me la van a dar. Entonces, esas son cosas importantes que uno tiene que ir recordando. Reitimizar, yo puedo modificar el presupuesto. Eso es muy importante porque yo al principio postulo con un proyecto, digo que quiero para personal 5 millones y para infraestructura 1 millón, y después me doy cuenta que no tengo personal y quiero comprar un equipo, hago cambio a través de la misma plataforma del presupuesto. Y siempre los proyectos se rinden una vez al año, y cuando se rinden estos proyectos, yo tengo que rendir con todas las boletas posibles que compré y qué hice con esos gastos de los proyectos. Sin embargo, actualmente los proyectos se rinden a través de las plataformas, por internet, pero la documentación en papel se tiene que mantener guardada 5 años. Entonces, eso es importante que tengan consideración. Cada proyecto que uno postule tiene que mantener toda la documentación guardada hasta que después que a uno lo auditen, sea de cualquier parte de financiamiento, son 5 años que tengo que mantener la documentación. Ahora, ¿qué significa recursos humanos persistentes? Son la gente que está metida ya en un proyecto y que va a trabajar, cómo ritmizo, cómo rindo, etcétera. Y ahora sí, estamos a punto de terminar. Esta es la invitación que queremos hacerle. Invitación. El programa de diplomado se complace en invitarles, como una actividad final, a presentar una idea innovadora. ¿Te acuerdas que hemos venido trabajando con una idea desde el módulo 2 con la profesora Javiera Norambuena?
Ya, ella le explicó, buscar en su idea, qué podía hacer y todo, a un proyecto en I+D+I+D mediante una ficha de proyecto. Se entregó en el módulo 2, pero en esta misma plataforma y en este mismo módulo está la ficha y el formulario de postulación, que está también, para que lo puedan bajar, en donde los 4 mejores proyectos van a ser financiados. Se abre mañana, pueden empezar a mandar los proyectos desde mañana, pero cierra el 11 de noviembre. ¿Quién puede postular? Todos los que fueron alumnos del programa de este año y tiene un tiempo de duración de 10 meses. No quiere decir que se cerró el concurso y les van a dar la plata en enero, no, porque la universidad un poco se demora un poco en ciertas cosas. Por lo tanto, si se postula ahora, puede el beneficio esté para marzo. Entonces, y se van a financiar proyectos hasta de 1 millón de pesos para que puedan considerar. Este es el formulario de postulación, donde ustedes tienen que poner aquí el nombre del proyecto, hacer un resumen máximo de una página. Como ustedes van a ser los directores de su proyecto, se necesita saber su nombre, su teléfono, su email, que es importante, y a qué departamento pertenecen. Yo escribo los antecedentes del proyecto, que es máximo una página. Por ejemplo, si yo quiero hacer eh, una plataforma, yo coloco ahí los antecedentes que me sean para la plataforma. Escribo un objetivo general, después escribo un objetivo específico, describo con quién voy a trabajar, si va a ser solo usted, va a tener un estudiante o alguien, un organigrama, más o menos, como, qué es lo que pretende hacer, eh, describir los roles de ese organigrama, el cronograma de actividades, porque va a durar 10 meses, y el presupuesto. Por ejemplo, si yo quiero comprar, no sé, una tablet, lo voy a poner en bienes. Gasto de operación, a lo mejor necesito comprar, si voy a hacer una plataforma, voy a comprar no sé, tarjetas para celulares, supongamos. Entonces ahí, o voy a tener un estudiante que me haga todo el trabajo, a lo mejor le pago como tesista y pongo ahí cuántos recursos puede tener una vez al pie. Entonces ahí puede justificar un poco el gasto. Sin embargo, a pesar de que es poco, es 1 millón, eh, eso no quiere decir que no pueda postular después a otro concurso. Si su idea es buena, esto es para que inicie. La primera es como para que dé el primer pie. Y si su idea sale y el mismo proyecto ve que es buena, nosotros podemos ayudarle a postular a otros concursos con más financiamiento y más cosas. ¿Ya? Eso es para que lo tengan claro. Así que para que los que deseen perfilar un proyecto, que tengan en mente y requieren retroalimentación, no olviden de presentar su ficha de proyecto y el formulario y dentro del plazo establecido, que está hasta el 4 de noviembre, y para ver si sale financiado. ¿Sí? Eso sería la clase de hoy. Igual quería mostrarles, voy a parar un momentito.